esperar que se vaya conectando la gente y nuestro invitado y presentamos de inmediato a las personas con quienes vamos a estar hablando hoy día. Ahí ya se van conectando. Súper. Bien. Vamos a esperar que ya se conectó el equipo de la Comudef, así que en cualquier segundo comenzamos. Ahí están apareciendo. Doctor Ricardo Mercado, buenas Hola, tardes. hola, buenas tardes. Bien, ¿y ¿Cómo usted? están? Bien, Bien, todo bien, gracias. comenzamos muy rápido desde que ya aparecimos al aire. Les doy la bienvenida a este tercer live que hacemos junto con el equipo de comunicaciones. Mi nombre es Gonzalo Leiva, soy el subgerente de atención integral al usuario del Hospital Dr. Elisa Díaz Insunza. Hoy día tenemos un live dedicado a hablar de las urgencias. Tenemos, como ven en pantalla, a dos invitados. A mi lado está el doctor Roger Miranda, sureño de corazón, criado en Puerto Montt, igual que yo, quería hacer ese punto. Médico general egresado a la Universidad Austral de Chile, especialista en medicina de urgencia en la Universidad Católica, jefe de turno de urgencia en nuestro hospital, presidente del comité ecológico del hospital y encargado del proyecto Cero Camas del hospital, Cero Camas de Espera del Hospital La Florida, ¿ya? Ceramista amateur nos cuenta, fanático de las huertas, las plantas y la sustentabilidad, ¿ya? Convive con su perrita que se llama Kuru, que lo recibe feliz en los posturnos y lo va a recibir feliz después de este live. Tal cual. Así que, doctor Miranda, gracias por acompañarnos hoy día en el live. Gracias a ustedes igual por invitarme, así que espero poder transmitirles algunas cositas que ya hemos conversado, que nos gustaría hablar aquí, y también todas las preguntas e inquietudes que tenga la gente a través del libro. Sí, pues le invitamos a hacer las preguntas durante la transmisión, dejamos una cajita abierta durante los últimos días, hay preguntas que apuntamos y que vamos a hacerlo ya a los invitados, y quiero presentar a nuestro segundo invitado que está en la pantalla que ustedes ven abajo, al doctor Ricardo Mercado, médico familiar, director del Centro Rescate 1461, trabaja en la Comudef de la Florida y es jefe de turno en el Hospital Sotero del Río, en la unidad en la UEP. ¿Qué es la UEP, doctor Mercado? La unidad de La urgencia urgencia infantil del infantil, Hospital Sotero del Río. en la unidad ¿Convive con alguna perrita o volumen, gatito en su casa? turno 1. No, no. Pero Ah, tengo 4 perfecto, hijos. ya, bien, buen dato ese, doctor Mercado. Bien, pues les agradezco a ambos que nos hayamos reunido a hablar de urgencias, porque, bueno, la semana pasada tuvimos nuestro segundo live, donde estuvimos hablando con el doctor Rubén Llenero, y generó harto interés, sobre todo a raíz de la coyuntura, así que esta semana quisimos profundizar. Sabemos que la comunidad y los vecinos y vecinas de la comuna de La Florida quieren saber respecto de cómo funcionan los servicios de urgencia que tienen disponibles para ellos, ¿ya? Así que quiero partir con usted, doctor Mercado, preguntándole cuáles son los servicios de atención primaria de salud. Si nos puede comentar la distinción entre ellos, porque entre tantas siglas, a veces la gente se confunde entre SAMU, SAPU, SAR, etcétera. Si nos puede contar un poquitito de eso. Sí, claro, obvio. Bueno, nosotros como contexto, como comuna, tenemos 9 centros de salud familiar, más conocidos normalmente como consultorios, y, eh, y en esos consultorios, en fondo, 8 tienen algún servicio de urgencia. 6 son SAPUS, que funcionan normalmente hasta las 12 horas, o sea, desde que cierra el CESFAM, de las 17:30 hasta las 12 horas, y los fines de semana desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y nosotros a uno de esos SAPUS cortos le extendimos el horario noche, que es el Billy O'Higgins. Por eso nuestros usuarios, cuando van al Billy O'Higgins, verán que el Billy O'Higgins funciona durante la noche también. Y eso es como una estrategia municipal para poder aumentar nuestra capacidad de atención. Y los otros 2 servicios de urgencia que tenemos son los SAR, que se llama Servicio de Alta Resolutividad, que son el de los Quillayes y los Castaños. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente que el servicio de alta resolutividad tiene una infraestructura mayor, más grande en el fondo, para poder recibir a los pacientes, y tiene acceso a algunos exámenes que otros centros no tienen, o que los SAPUS no tienen, como radiografías en ciertos horarios, que nosotros estamos trabajando en este periodo para poder ampliar el horario de radiografías, algunos exámenes automatizados en caso de emergencia, y cuentan con un recurso humano habitualmente más fortalecido, en el fondo, para poder atender las demandas. Y estos centros atienden 24/7 todos los Los días de la SAR, semana en todo horario. ¿no? Los SAR, los SAPU, Los SAR, quedamos sí. clarísimos. Y el SAPU del BioHiggins también. El SAPU del BioHiggins también. Pero no tiene esto que conversábamos del SAR, que tiene radiografías, tienes algunos exámenes puntuales. El BioHiggins
funciona 24/7, pero no tiene O sea, tiene esa un nivel, particularidad. como dice su nombre, de resolutividad mayor el SAR que el SAPU. O sea, si un vecino de la comuna está con alguna urgencia Exacto. de baja complejidad, debiera preferir el SAR, entiendo entonces, ¿no? Sí, en general, en el fondo, si ya, bueno, y ahí probablemente nos vamos a meter un poco más en la medida que vayamos conversando, si uno ve esto como una red donde estamos nosotros como servicio de urgencia de atención primaria, con los SAPU y los SAR, y ustedes como hospital, y después el SODER, etcétera, etcétera, las cosas más leves deberían consultar directamente en los SAPU, SAR o incluso en los SFAM, en el fondo, y no atochar servicios de urgencia más Perfecto. complejos como el Y doctor hospitalario. Miranda, ¿cuál es nuestra oferta de urgencia acá en el hospital? ¿Qué tipos de urgencia tenemos? Bueno, el Hospital de la Florida es un hospital de complejidad mediana alta, ¿ya? Los hospitales de la red, así como decía el doctor, el doctor Mercado, estamos organizados con una red que tiene más bien una forma como de pirámide, en donde los consultorios vienen siendo el lugar de primera atención, después estando los SAR, después viene en este caso el Hospital de la Florida, y de ahí con algunas cosas muy puntuales del Sotero del Río. Las cosas que nosotros atendemos acá son cosas no quirúrgicas, cosas que no se operan, las ve el equipo de medicina adulto, también hay un equipo de traumatología y cirugía que trabajan en la misma unidad. Tenemos también urgencias pediátricas que atienden pacientes hasta los 18 años de edad, o sea, 17 años, justo 11, antes del cumpleaños, 17 años, 11 meses, 30 30 días, días. tal cual. 29. Y la urgencia de maternidad, en donde se ven patologías gineco-obstétricas, es decir, patologías ginecológicas y de las pacientes mujeres embarazadas. Y es por donde hacen el ingreso también las mujeres que vienen en trabajo para. Claro, la urgencia atiende 24/7, todo el año, no paramos, y el acceso es, como referencia, Froilán Lagos con Froilán Roa, y el acceso para las personas es unos pasos hacia Froilán Lagos. Como un poquito más allá tenemos la urgencia de adultos, después viene la maternidad, y un poquito más allá, ya casi a la mitad del hospital, la urgencia pediátrica. Sí, efectivamente. El acceso de la urgencia pediátrica, el acceso a la urgencia adulto y de la mujer es la misma puerta, y el acceso a la urgencia pediátrica es en dirección hacia la cordillera, un poquitito más hacia el oriente. Y doctor Mercado, como usuarios de atención primaria, porque usted habló de esto de la red, ¿ya? Quiero que entremos a hablar de la red. Ya le vamos a preguntar al doctor Miranda qué es lo que se atiende habitualmente o cuáles son los casos que sí o sí deben acudir a un hospital. Pero una pregunta frecuente es ¿cómo podemos saber cuándo acudir a un SAPU y no a la urgencia del hospital? Es una pregunta frecuente que nos hacen los usuarios y que tiene que ver con esta lógica del uso racional de los servicios de los cuales dispone la comunidad en atención primaria y en el nivel terciario. Sí, mira, la atención más leve, más básica, eh, y que no está vinculada a condiciones quirúrgicas ni traumatológicas, debería consultar directo en un SAPO, por favor. O sea, aquel que está resfriado, que está con tos, que tiene una gastroenteritis, que tiene dolor de cabeza, incluso aquellos que tienen dolor al pecho, en el fondo como sospechan de infarto, deberían inicialmente entrar a través de un SAPU. Nosotros, y ahí parte, también está lo que hemos conversado recién con respecto a la conectividad en red. Nosotros, si detectamos algo más grave en eso, vamos a derivar rápidamente al hospital. Nosotros estamos vinculados y conectados directo con el hospital. Nosotros, cuando a través de alguno de nuestros servicios de urgencia se detecta una condición que debe ser derivada, llamamos al hospital, nos coordinamos con los médicos del Hospital de la Florida y derivamos esos casos. Así que en ese sentido, quédense con la tranquilidad de que si necesitan, no supieron consultar bien y llegaron a un servicio básico, pero tienen que ser derivados, van a ser derivados. Pero lo básico, lo inicial debería ser atendido en un SAPU. ¿Qué cosas no tenemos para nosotros para ver? Eventualmente cosas traumatológicas. Por ejemplo, si usted tuvo un golpe fuerte y tiene lo que sospecha que es una fractura, con una desviación, por ejemplo, en el eje de su extremidad o en algún dedo, brazo, etcétera, etcétera, eso debería consultar directamente en el hospital. Lesiones de alta complejidad, cortes grandes, deberían consultar directamente en el hospital para evaluar cirugía. Y aquello que sospeche usted que pudiera ser quirúrgico. Pero ahí, claro, es más difícil poder hacer esa diferenciación para el usuario, pero aquello que es más leve, básicamente debería consultar en un SAPU-SAR, y aquello que es más complejo
debería consultar en un servicio de urgencia hospitalario, en este caso, ¿no? Con ustedes. Sí, ¿Usted grande quiere complementar algo respecto a eso? sí, quería hacer hincapié en lo que decía el doctor Mercado, de esta como interacción que tenemos con los servicios de los consultorios, del SAPU, del SAR, porque la gente quizás no sabe lo que pasa tras bambalinas en el servicio de urgencia. Y nosotros, bueno, estamos organizados, todos los turnos tienen un jefe de turno y nos pasan un teléfono. Y este teléfono, bueno, todo el día, no tanto, pero bastante seguido. Funciona en eso. Funciona súper bien. Y ese teléfono lo usamos casi exclusivamente para recibir las referencias de los pacientes que nos mandan desde los consultorios, desde el SAPU, con algunas consultas también de los equipos de allá. A veces nos preguntan qué cosas pudiésemos hacer para complementar el manejo de un paciente que está siendo atendido en el SAPU, para que se vaya de alta bien desde allá. Y otras veces nos avisan que nos van a mandar a algún paciente que está grave, por ejemplo, la semana pasada me acuerdo de un paciente que había tenido un accidente de tránsito, nos avisaron que llegó a un SAPU y nos avisaron que venía para acá, que venía para el hospital. Y nosotros teníamos al equipo listo, preparado, esperándolo, listo para atenderlo de forma rápida y expedita. Y eso es como está funcionando normalmente. Sí, porque hay una pregunta frecuente, doctor Miranda, que nos hacen a través de las solicitudes ciudadanas, de hecho. ¿Cómo funciona en urgencia? ¿Por qué tengo que esperar a momentos 6 u 8 horas? Y de hecho, vemos en los números que hay un grupo grande de personas que finalmente decide irse cuando es catalogado C4, C5. ¿Qué es esto del C4, C5 o SI1, SI2? ¿Qué es esa sigla? ¿Cómo funciona la urgencia? Si nos puede reforzar. Bueno, partamos con que los servicios de urgencia, y esto es a nivel mundial, no solamente acá en Chile, no solamente en Santiago, es en todo el mundo, están siendo cada vez más sobreutilizados, ¿ya? Y eso hace que la demanda de los servicios sea muy alta, y nosotros nos vemos en la necesidad de seleccionar a quién atendemos primero, porque no tenemos 4 brazos cada uno, ¿ya? Entonces, para poder atender a las personas de forma eficiente, el servicio de la Florida particularmente tiene una urgencia que está sectorizada, es decir, los pacientes médicos los ve el equipo de medicina, los traumatológicos los ve el traumatólogo, los quirúrgicos el cirujano, las patologías gineco-obstétricas la ve el equipo de matrones y de ginecólogos, y los pacientes pediátricos los ve el pediatra, ¿ya? Entonces, primero, estamos sectorizados, y segundo, clasificamos la gravedad. No es que las personas entren y sean atendidas en una misma fila todos. Nosotros, el paciente entra, se registra en admisión, pasa a triage, lo llaman para que lo evaluemos y vea a qué fila entra. Y tenemos 5 filas, ¿ya? Que se las muestro acá, permiso. Sí. Aprovechando el torpeo. Aquí tenemos 5 filas, ¿ya? De mayor riesgo vital a menor riesgo vital, de mayor urgencia a menor urgencia. Esta clasificación que nosotros usamos se llama ESI, ¿ya? Y evalúa tanto el riesgo vital de la persona como la necesidad de recursos de hospital y el tiempo que requiere en ser atendido, ¿ya? Los pacientes los clasificamos como C1, el paciente que está en rojo acá, y esto ustedes lo pueden encontrar cuando son atendidos en el mismo hospital. El paciente C1 es el paciente que tiene riesgo vital inminente, que si no hacemos algo en minutos, se va a morir. O un paciente que ya está, y a veces llegan en paro cardíaco, y ese es un paciente que prácticamente está muerto y nosotros estamos haciendo cosas para sacarlo de esa situación, ¿ya? Esos son los pacientes C1. Después tenemos a los pacientes C2. Esos nunca quedan esperando. ¿Y eso? No, estos pacientes pasan inmediatamente al reanimador. Nosotros tenemos 2 salas que están enfocadas a atender a estos pacientes de forma rápida, oportuna, con un equipo siempre disponible para ellos. Lo ideal es mantener ese espacio siempre desocupado para poder atenderlos de forma expedita. Así que esos pacientes no esperan, ¿ya? Ese es el paciente C1, la primera fila. Y son muy poquitos pacientes y, como le digo, casi no existe esa fila porque están siempre siendo atendidos, y si no, qué bueno, porque no tenemos pacientes C1 en la urgencia y eso es genial. El paciente C2 es el paciente que requiere ser atendido en menos de 30 minutos, ya como pacientes con accidentes cerebrovasculares, infartos cerebrales, que son estos pacientes que, por ejemplo, no sé si hay alguna persona ahí que tuvo un abuelito que no podía mover un lado del cuerpo y que le costaba hablar. Ese es un accidente cerebral, ¿ya? Y cuando los pillamos de forma oportuna, cuando los familiares lo traen a tiempo, esos pacientes tienen que ser atendidos muy rápido, porque hay cosas que podemos hacer por ellos para revertir esa situación. No es cualquier accidente cerebral, ojo. Son algunos muy puntuales y eso lo vemos nosotros acá con la categorización. El mensaje es que nosotros acá en la urgencia, nosotros hacemos la categorización. Las personas que van a atenderse con nosotros siempre van a estar asustadas y siempre van a pensar que su patología es grave y es emergente. Y por eso es que nosotros
ponemos nuestro ojo clínico, el del equipo de los enfermeros que hacen el triage, ellos son los que definen la gravedad de las personas. En el triage le preguntamos síntomas y evaluamos algunos signos vitales para Tal cual. definir gravedad, ¿no? Sí, eso es lo que se hace. Y finalmente, el enfermero que está a cargo es un enfermero que está capacitado para hacer esa clasificación y define en qué fila entra esta persona, ¿ya? Después tenemos la categoría C3, que son pacientes que debiesen ser atendidos en menos de 90 minutos. Después voy a hacerles unas pequeñas notas respecto a los tiempos, porque una cosa es el tiempo ideal y otra cosa es el tiempo real, ¿ya? Y C3 son la gran cantidad de pacientes que a nosotros nos llegan a la urgencia, son el gran pool de pacientes, como si uno dice, de los 100 pacientes que consultan, que en verdad son más, de los 140 pacientes que consultan en un día, la gran mayoría son C3. Y son pacientes que requieren exámenes, requieren imágenes para exámenes de laboratorio, radiografía, etcétera, para definir qué es lo que tienen y ver si es que lo damos de alta o se quedan hospitalizados con nosotros, ¿ya? Estos pacientes son, por ejemplo, los que llegan con que tuvieron alguna hemorragia digestiva y eso ya dejó de ser, por ejemplo, no están sangrando en ese momento. Son pacientes que tienen dolor al pecho y necesitamos exámenes de laboratorio para definir si tienen un infarto en curso o no, un infarto miocárdico. A veces pacientes que tienen una neumonía pero no están tan graves también son categorizados ahí, algunas crisis asmáticas, entre otras cosas. Y de ahí vienen los pacientes C4 y C5. El paciente C4 es el paciente que debiese ser atendido idealmente por el equipo del doctor Mercado primero, y ahí le vamos a preguntar un poquito más a él respecto a cuáles son los que él preferiría que sean atendidos directamente en el SAPU, pero son los pacientes, por ejemplo, con gastroenteritis, son pacientes que tienen algún estado gripal que no han dado, que no ha leído muy bien, o incluso pacientes con neumonías, pero que no están requiriendo oxígeno en ese momento, que están un poco respirando más tranquilo. Y de ahí está el paciente C5, y el paciente C5 es el paciente que no debió haber consultado en la urgencia, claro. Lo mismo que usted dice. Nunca debió haber venido para allá. Son pacientes, por ejemplo, que tienen su artrosis como diagnosticada en controles ambulatorios en el consultorio, y se les acaba el medicamento y están con dolor, por ejemplo. Yeah. Buscan en la urgencia el rescate para el manejo en ese caso. Y en el caso de los SAPU y los SAR, doctor Mercado, se utiliza una categorización similar, es decir, también hay triage, tampoco es por orden de llegada en los SAPU y en los SAR, ¿o sí? Sí, pues efectivamente se ocupa la misma categorización, con los mismos números, y los tiempos de espera son similares, y ahí, claro, hay varias cosas que dijo el doctor Miranda que me gustaría como reforzar, que son súper interesantes, que para toda persona que llega a una urgencia, lo que a él le pasa es urgente, y debería ser atendido inmediatamente desde la percepción, y uno entiende que eso puede ser así, pero como la capacidad no da para atenderlo a todos espontáneamente, hacer este tipo de categorizaciones donde podamos con criterios técnicos, con criterios clínicos, definir quién es más grave y quién no, y a quién ponemos en la fila primero, en el fondo, y a quién no, en el fondo, es súper relevante, en el fondo, porque básicamente uno podría sentirse muy mal por una gripe, pero podría estar al lado de alguien con un infarto. El de la gripe no se va a morir. Si el del infarto yo eventualmente no lo atiendo, eventualmente sí puede morirse o eventualmente puede tener complicaciones. Entonces, es súper por eso importante lo que acaba de decir el doctor Miranda, al fondo, la necesidad de los servicios de urgencia poder hacer una categorización por severidad y por sospecha diagnóstica. Dicho eso, efectivamente, si uno lo mira en macro, lo mira en red, nosotros deberíamos atender a los pacientes de menor severidad, C3 algunos, C4, C5, y de hecho C5 también hasta por ahí. Nos pasa muchas veces que llega a la urgencia alguien que tiene un granito en la espalda hace 2 semanas en el fondo y justo ese día iba pasando por el SAPU y quiso consultar. Ese paciente obviamente va a quedar muy postergado ante la demanda que hay de otras atenciones de menos evolución, y ahí lo ideal es que ante ese tipo de situaciones se pida una hora al CESFAM y se atienda. Si no, bueno, comprender que más allá de que la categorización establece un tiempo ideal de atención, muchas veces la realidad no lo permite. Creo que más adelante también podemos hablar con respecto a los esfuerzos que se han hecho en invierno para poder reforzar el recurso humano y poder dar mayor cantidad de atención, pero nosotros, por ejemplo, como red de SAPUs en la comuna, habitualmente en un día de campaña invierno pesado con harta gente vemos 1.100, 1.200 atenciones en un día. Entonces el volumen de prestaciones que se realizan es muy alto y por lo tanto estas cosas más leves, más difíciles muchas veces de atender. Doctor Mercado, ¿usted a qué usuarios les diría que ni siquiera vayan al SAPU o al SAR, que son atenciones que debieran ser en CESFAM en horario hábil en el fondo, no usar el servicio de urgencia?
¿cuáles son aquellos casos que llegan frecuentemente a los servicios de urgencia y que ustedes les recomiendan que, porque lo explicaba el doctor Miranda, si llega un C4 o un C5, nosotros le vamos a sugerir al C4 que vaya al SAPU o al SAR, al Servicio de Atención Primaria Urgencia o al Servicio de Alta Resolutividad. Si llega un C5, le vamos a recomendar que vaya al CESFAM al día siguiente. ¿Ustedes en qué casos, qué es lo más frecuente que llega que ustedes digan esto no debió nunca haber llegado a una urgencia? Para aprovechar de que están los vecinos y vecinas escuchándonos y puedan comprender con ejemplos. Por ejemplo, aquellas condiciones de larga evolución. Por ejemplo, si yo tengo un exantema, unas manchas, unas ronchas, una picazón, que la tengo hace 10 días al fondo, acudir en campaña invierno a un servicio de urgencia a las 8 de la noche, donde está en el pic, no es tan buena idea, en el fondo, pues eso va a ser claramente postergado y eventualmente incluso no va a ser alcanzado a atender. No porque no queramos atenderlo, pero porque la capacidad no va a permitir llegar a los C5. Dolores abdominales de larga data, constipaciones, cefaleas de larga evolución, dolores de cabeza de larga evolución que no han ido aumentando, que no han ido progresando, sino que son estables. A mí, pucha, hace 2 meses que me duele la cabeza en forma intermitente. Ese habitualmente en el servicio de urgencia va a ser relegado, va a ser categorizado como C5 y por lo tanto va a tener un largo tiempo de espera. Nosotros por definición no rechazamos pacientes, pero muchas veces no somos capaces de llegar a ver al C5 con los pacientes más graves que van llegando y eso implica largos tiempos de espera. Y muchas veces además la atención en la urgencia ni siquiera le va a resolver el problema, porque la atención en la urgencia muchas veces para ir al síntoma le va a decir, ¿sabe que yo llevo 2 meses con dolor de cabeza? A ver, ¿tiene algún signo de alarma? No, no tiene ni uno. Tómese esto para el dolor y consulten sus spam para que lo puedan ver con calma, vean si es que hay que hacer algún estudio, si hay que derivar a otra parte, pero desde el punto de vista de urgencia, que a lo mejor lo que a usted le molesta es el dolor, aquí está resuelto. Entonces, finalmente eso va a hacer que la persona tampoco se vaya conforme con su atención, porque por la demanda que tiene el médico de urgencia no va a profundizar en hacer un diagnóstico de una condición que lleva 1 mes, 2 meses de evolución. Entonces, en ese contexto, estas cosas de larga data, de largo tiempo de evolución, es mejor consultarlas, pedir hora en un CESFAM, sentarse en un box con tu médico ya con más calma, poder conversarlas con calma y no en la vorágine de una atención de urgencia, que muchas veces es muy rápido. Importante, y apunté de hecho una frase que usted dijo, porque ni en los servicios de urgencia de atención primaria ni en el hospital se rechaza ninguna persona que llegue, simplemente se le da una prioridad distinta. Es decir, si usted es C4 o C5, no le estamos diciendo que no lo vamos a atender, pero estamos siendo honestos en decirle que si es un C5, podría esperar en invierno con alta ocupación mediodía, si es que en un día, ¿no? Así que eso es importante, no se rechazan, pero evidentemente que van a quedar como última prioridad en la fila de pacientes que estén esperando. No sé si usted quería comentar algo así. Sí, yo les había comentado también que quería hablar sobre los tiempos reales, ¿ya? Y la situación que se ha dado últimamente en los servicios de urgencia, y de nuevo esto es a nivel nacional, y tiene que ver con esta alza en las consultas, es de que por más que queramos, no logramos poder atender a todas las personas en el tiempo ideal. Y de hecho, lo que siempre que la gente se acerca al servicio de urgencia y desde Triage les decimos que la espera es más o menos el doble o incluso 3 o 4 veces la espera ideal. Por ejemplo, un paciente C3 que debiese ser atendido en 90 minutos, hay días en los que tenemos esperas de 8 horas, ¿ya? Y esto, hay veces que han preguntado si esto tiene que ver más que nada con la capacidad del personal para poder atender personas. Sí, lo leo en los reclamos. Entonces contraten más médicos, dicen. Si contratamos más médicos, ¿se resuelve el tema? No es el problema. El problema es el espacio físico, ¿ya? Y eso es algo que hemos conversado años ya. El espacio físico, el box de atención, es lo que limita el poder atender a más personas. No podemos tener a las personas, a los pacientes, a los usuarios, haciendo cucharitas en la misma camilla. Entonces, se atiende una persona por box, máximo, hay algunos espacios especiales en donde tenemos 2 camillas por box, pero ese es nuestro recurso que limita, en el fondo, la cantidad de atenciones que podemos ofrecer. Quiero hacerle una pregunta a ambos. Quizás partimos con usted, doctor Miranda, y luego el doctor Mercado puede complementar. O mejor partimos desde la atención primaria, perdón. Si tengo una situación de urgencia psiquiátrica, ¿puedo ir al SAPU y después usted complementa? ¿Le parece? Sí. ¿En esos casos, doctor Miranda? Bueno, el tema de la urgencia psiquiátrica es un tema porque
finalmente, o en la red en general, no está muy capacitada para poder hacer la recepción de estas urgencias. Y claro, nosotros a lo mejor podremos administrar algún medicamento o hacer algo como para contener esta cosa puntual y eventualmente tratar de coordinar con los spam para una atención posterior. Pero básicamente, como resolver definitivamente ese problema es súper complejo. Entonces, ¿cuáles son las grandes urgencias psiquiátricas, por lo menos que uno le toca y corresponde ver? La gran urgencia, gran por excelencia, en el fondo, es el riesgo suicida, en el fondo, o la intención suicida. Y obviamente esos casos nosotros, si los detectamos, son derivados a nivel secundario. En este caso, yo tendría que llamar a Roger y decirle, oye, mira, tengo este caso, y el hospital contenerlo hasta que se pueda evaluar una atención. Pero claro, resolver el problema psiquiátrico en el SAPU no tenemos esa capacidad. Solo con tener este tipo de emergencias, las agitaciones psicomotoras, o eventualmente detectar algún otro trastorno en forma como en su área más urgente. Por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria en un extremo pueden tener alguna urgencia que es más desde lo psiquiátrico, sino que desde lo biomédico también, que pudieran eventualmente requerir. Pero como concepto es bien desde la contención, desde la sintomatología de la urgencia, pero desde la resolución habitualmente esto ¿Y qué termina en pasa una cuando derivación. llega ese paciente acá? Cuando llegue el paciente acá, bueno, esto es algo que hemos estado construyendo. Antiguamente existían, y cada vez hay menos, estas urgencias psiquiátricas, que eran unos espacios bien definidos en donde había un psiquiatra atendiendo estas patologías. Y existían puntualmente en el Hospital Barros Luco, principalmente para adultos. Acá en la región metropolitana. En la región Era metropolitana. referente. Claro, pero todo eso está dejando de ser. Y hay una tendencia del servicio de salud a que nosotros, como equipos de urgencia, atendamos estos pacientes que están con una emergencia psiquiátrica de forma rápida, oportuna, para que sean vistos por los equipos de enlace que se llaman, que son equipos de psiquiatras que ven a los pacientes que están hospitalizados fuera de los servicios de hospitalización psiquiátrica, que normalmente se les dicen unidades de corta estadía. Entonces, estos equipos de enlace van a ver a los usuarios donde sea que estén. Si están en la urgencia, los van a ver a la urgencia y evalúan si es que el paciente amerita estar hospitalizado o continuar su control y sus consultas, en el fondo, en los servicios de salud mental que son de atención primaria. ¿Ya? Esos están en los SAPU, están en los SAR, están en otras unidades también de atención primaria. ¿Ya? Entonces, nosotros los evaluamos, vemos primero si este paciente, por ejemplo, que lamentablemente haya intentado suicidarse, evaluamos el riesgo que tenga de cometer un acto a futuro, y dependiendo de eso, lo conectamos o no con el psiquiatra. No todo paciente va a ser visto por un psiquiatra, ¿ya? Hay pacientes, por ejemplo, muy puntuales que han cometido algún intento suicida de bajo riesgo. Nosotros lo metemos en una juguera, en una especie de, en un esquema que tenemos para evaluar el riesgo de que pueda cometer un acto a futuro, y si no nos parece que es un paciente de alto riesgo, lo damos de alta con mucho apoyo familiar, y en eso necesitamos mucho, sobre todo en esas personas, el apoyo de su red de apoyo, de las personas que son cercanos a ellos, los tutores, para cuidarlos mientras se atienden de forma ambulatoria en los centros de salud mental. No solamente vemos pacientes con riesgo suicida, también los otros pacientes psiquiátricos de alto riesgo son los pacientes que están cursando con una psicosis, que son los pacientes que están alucinando y que creen que en el fondo su mente construye un mundo que es totalmente diferente al que ve la mayoría de las otras personas, y eso hace muy difícil que esa persona pueda cuidarse y pueda, en el fondo, limitar, o mejor dicho, tener su control de impulsos adecuado. Entonces pasan a ser un peligro para ellos y para otras personas. Esas son las dos situaciones que requieren hospitalización. El resto, normalmente nosotros los atendemos y los rederivamos a sus centros de salud mental. Perfecto, me queda súper claro. Voy a hacer una pregunta que hizo el público, los vecinos y vecinas de la comuna, en una de las cajitas. También esta pregunta va dirigida a ambos. Si tengo una urgencia dental en la comuna de La Florida, ¿qué hago? ¿Qué le recomendaría a usted, doctor Mercado, y después usted complementa, doctor Miranda? Desde atención primaria tenemos dos alternativas. Una, las urgencias son cubiertas por el GES. Y en ese contexto pueden acudir a su centro de salud para poder definir si efectivamente es una urgencia que cubre el GES, y ahí eventualmente podría ser resuelta.
y existe nosotros en la comuna, existe como que alguna gente conoce como Sapudento, una especie de servicio de urgencia dental, que atiende hasta las 22 horas en el Villa O'Higgins, pero no tiene consulta espontánea. Uno puede llamar al número 800, de hecho yo le escribí a la encargada de salud dental en el fondo para que me soplara con esto, y el número 800 es el 800-500-655, que uno puede llamar durante la mañana, habitualmente los cupos se van rápido, y se hacen atenciones hasta las 22 horas, también de patologías de urgencia. Lo espontáneo es solo la urgencia real, en el fondo. Claro, no como que se cayó una tapadura o que lleva 3 semanas con dolor, sino que una cosa ya este dolor súper intenso, de inicio agudo, aumento de volumen. Esas son las urgencias como reales, y que pueden ser atendidas incluso en sus SFAM durante el día, donde ahí habitualmente los odontólogos, en caso de cumplir esos criterios, lo van a recibir y lo van a tratar de hacer un cubo para resolver esa urgencia dental. Están estas horas, en el fondo, también con urgencias dentales reales que uno puede pedir hasta a través de este número 800, que lo puedo repetir, 800-500-655. Y básicamente eso es como desde atención primaria. También un traumatismo, que te rompiste un diente durante el día, podrías acudir a tus SFAM para poder hacer ese tipo de atención. Así que... Sí, no, me queda súper claro cuáles son las alternativas que tenemos desde el SAPU. Solo quiero recordar que estamos, para quienes se vienen recién conectando, hoy día hablando de urgencias. Estamos con 2 invitados, con el doctor Roger Miranda, jefe de turno de la urgencia del Hospital Dr. Elisa Díaz de la Florida, y con el doctor Ricardo Mercado, director del Centro de Rescate del 1416 de la Florida, y también jefe de turno del Hospital Sotero del Río. ¿Qué pasa si llega una urgencia dental acá en el hospital? ¿Llegan? A veces llegan, pero no los vemos nosotros acá. No tenemos un equipo de odontólogos ni de cirujanos maxilofaciales como para poder ofrecerle la atención como corresponde. Y normalmente nosotros, bueno, antes de esta conversación yo no sabía que existían estas consultas en el fondo ontológicas de los consultorios del SAPU. Así que genial, un recurso más. Bueno saberlo. Sí, Anotamos el número, sí, estamos aquí apuntando. sí, después lo voy a anotar ahí en el teléfono para tenerlo ahí, por si acaso. Nosotros derivamos a los pacientes que llegan aquí normalmente a la cirugía maxilofacial del Hospital Sotero del Río. Ellos son nuestro centro de referencia. Allá se cuenta con un equipo especialista de odontólogos y cirujanos maxilofaciales que no solamente ven urgencias dentales, sino también, por ejemplo, fracturas faciales y que usualmente ocurren en contexto de accidentes de tránsito. En ese tipo de situaciones, nosotros también les derivamos pacientes para que los evalúen y vean si es que es necesario una intervención a futuro. Perfecto. Hay un tema que es súper contingente, que es la campaña de invierno que este año se adelantó. Doctor Mercado, ¿cómo se han preparado los servicios de urgencia primaria para esta campaña de invierno que se adelantó varias semanas respecto de años anteriores? Sí, bueno, ha sido un año bien intenso desde el punto de vista de campaña invierno, sobre todo en la parte pediátrica. Como tú comentabas, yo además tengo esta doble militancia y trabajo en la urgencia infantil del Sotero y efectivamente es como bien intenso. Ahora, en lo que nos convoca acá como municipal, hay varias líneas de trabajo bien interesantes que hemos tratado de aportar. Primero, y esto es a través de convenios ministeriales, se refuerza los SAPUs. Todos los SAPUs de la comuna están reforzados en su recurso humano. Tienen más horas de médico, más horas de TENS, y en algunos centros he puesto kinesiólogos los fines de semana para poder dar continuidad a aquellos pacientes, por ejemplo, que están con un cuadro bronquial obstructivo, que requieren kinesioterapia respiratoria, y darle continuidad a eso. En algunos de los centros de salud de la comuna se están realizando. Por otro lado, el CESFAM nuestro que no tiene SAPU, que es el Bellavista, que está de hecho bien cerca del hospital, en el fondo, durante los fines de semana, está abriendo desde las 8 a las 18 horas para atención de pacientes respiratorios menor de 15 años. Por lo tanto, aquellos vecinos que muchas veces ven que el hospital a lo mejor está muy lleno, pueden cruzar la calle, un par de cuadras, y acudir al CESFAM Bellavista para poder recibir esa atención. Ahí hay atención de médico. Es al otro lado del mall, justo detrás del líder que está ahí por Vicuña Maquena, al fondo. Ahí está el CESFAM.
ahí hay un refuerzo y eso sábado y domingo. Ese centro normalmente no funciona los fines de semana, no tiene servicio de urgencia en ese horario. Ese centro nosotros tenemos como una pequeña urgencia que atiende hasta las 9 de la noche, normal, los días de semana, pero los fines de semana no. Y ahora se ha reforzado especialmente para eso. Además nosotros como ahí ya como más vinculados a las estrategias municipales con financiamiento municipal para el refuerzo nosotros triplicamos nuestra dotación de médicos a domicilio. Nosotros normalmente tenemos 6 vehículos de médicos a domicilio diurno que durante este mes esperamos, ya partimos, a contar del lunes con 18 médicos diurnos, en el fondo, que pueden pedir la hora de médico a domicilio al número 1416. Y además tenemos móviles de atención kinésica que están haciendo hospitalización domiciliaria en algunos casos, y ahí le voy a contar cómo se genera eso, y atención kinésica de paciente respiratorio que se detecta a través de los médicos a domicilio. ¿Qué quiere decir eso? El médico a domicilio va, atiende, considera que hay una bronquitis, un EPOC exacerbado, algo que una paciente que le cuesta movilizar sus secreciones, bueno, se coordina con atención kinésica a domicilio para poder dar seguimiento y continuidad a esa atención. Y con respecto a estos cupos de hospitalización domiciliaria, también como refuerzo ministerial existen lo que llaman unidades de observación prolongada, en el fondo, que es básicamente, nosotros lo que hicimos más que nada es poder en el fondo hacer como cupos básicos de hospitalización. Nosotros en el SAR de Los Castaños tenemos 4 camas de unidad de observación prolongada, que es una hospitalización básica. Y la idea es que los pacientes de los distintos SAPUs de la comuna, este paciente, como conversamos en algún momento, con bajo requerimiento de oxígeno, que está estable, que en estricto rigor uno debería derivar al hospital para hospitalizarse, pero que no es grave. En el fondo, nosotros tratar de descomprimir eso, claro, un C3, descomprimir al hospital de eso, para que ellos puedan hacerse cargo de los más graves, y los dejamos en el SAR de Los Castaños, y una vez que están estables, los mandamos a domicilio con seguimiento, con oxígeno en su casa, seguimiento kinésico y eventualmente atención médica si así requiriera. Entonces, esas son como... Además, bueno, extensión horaria, en un CESFAM ya hay un médico extra atendiendo hasta las 8:30 para pedir algunas horas de morbilidad. Entonces, esas son nuestras estrategias de campaña de invierno, como de fortalecer nuestra atención. Importante escuchar eso porque, bueno, todos hemos sido testigos de las noticias en las últimas semanas y efectivamente hay un temor de la comunidad, son preguntas que ingresan todos los días a través de redes sociales. La semana pasada, cuando tuvimos la conexión con el director, también aparecieron hartas preguntas, así que ahí aprovecho de preguntarle, doctor Miranda, cómo nos hemos preparado nosotros acá como hospital, y luego comentamos, porque vimos a las autoridades de la comuna y a las autoridades de nuestro hospital la semana pasada en algunas reuniones, porque efectivamente hay estrategias conjuntas además, pero localmente, ¿cómo nos hemos preparado para la campaña de invierno? Sí, Gonzalo, yo creo que antes de contestar eso, quiero dejar algo súper en claro, porque lo hemos entredicho, pero hay que dejarlo bien como comentarlo de forma bien objetiva, y es que la Comudef es un servicio que depende de la municipalidad. Sí. Y nosotros como hospital dependemos del Ministerio de Salud. Sí. Y no trabajan, nosotros, si bien trabajamos en red, esta red se integra así como lo estamos haciendo ahora, en conversaciones, pero no hay un organismo que se encargue de generar la red de forma directa. La red la hacemos entre nosotros. Entonces, este tipo de lineamientos se organizan en reuniones. No es como que alguien nos diga, no, ustedes se tienen que organizar de esta forma y así va a resultar. No. Esto lo acordamos, ¿ya? Y desde el ministerio, el impulso que se hizo a esta campaña de invierno fue enfocado al hospital en pediatría. Principalmente porque este año el invierno le pegó fuerte a los niños y no tanto a los adultos. En comparación al año pasado, las consultas han estado un poquito menos, casi igual, ¿ya? Así que el enfoque que le ha dado el hospital a esos recursos que recibimos ha sido primero, la visita de los pacientes que están hospitalizados en la urgencia pediátrica se hace ahora con un equipo de trabajo que los va a ver, ¿ya? Se ha hecho un comando pediátrico que evalúa a los pacientes de pediatría y los define de forma, digamos, priorizada. Vamos a hacer esto con este otro paciente, lo vamos a ver a este niño de esta forma, ¿ya? Además de eso, se aumentó la dotación de personal en la urgencia pediátrica, ¿ya? Y por otro lado, se aumentó la cantidad de camas y el hospital está trabajando de forma dinámica con sus camas. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, durante la semana pasada hubo un aumento de las consultas pediátricas, convertimos camas de adultos en camas de pediatría y aumentamos la dotación de camas pediátricas, ¿ya? Eso es lo que se ha hecho con respecto a campaña de invierno en general. Y con respecto a adultos, el hospital
ha hecho algo muy bueno ya hace un tiempo, que es que ha conformado unos equipos de eficiencia que buscan mejorar el manejo general del hospital. Y en eso hemos estado trabajando ya desde a fines del año pasado, y algunas cosas que están funcionando para esta campaña de invierno y que nos han servido mucho es, por ejemplo, que se están dando las altas de forma más oportuna. Hay algunos pacientes que nosotros sabíamos que estaban requiriendo muchos días de cama. No sé si se alcanzó a ver bien. Nosotros repetimos la idea, que esto de la eficiencia de las camas, porque lo que usted está hablando es algo que yo le he escuchado al doctor Peña, que es el jefe de la urgencia, que tiene una frase que todos acá en el hospital ya comprendimos, que es que el problema de la urgencia, cuando está atochada, no es la urgencia. Así que ahí puede volver a explicar, porque efectivamente hay una dificultad en la transmisión. Una de las cosas que se ha hecho harto desde el último tiempo es disminuir las estadías hospitalarias. Entonces, los equipos de piso han puesto la camiseta y han disminuido los tiempos de estadía hospitalaria de los pacientes que, por ejemplo, tienen un infarto del corazón. ¿Cómo han hecho esto? Haciendo que todas las cosas por las cuales tiene que pasar un paciente con un infarto ocurran antes. Entonces, su paso a través del hospital es más expedito. Ya. Eso por un lado. Además de eso, se ha reforzado también la unidad de hospitalización domiciliaria, ya tanto la de adultos como la de pediatría. Ambos están recibiendo como 40 pacientes más, como dotación continua, digamos, dentro de esta campaña de invierno. Y además, bueno, se han evaluado muchas implementaciones, nuevos programas. Como yo les decía, les había comentado, yo formo parte de del programa Cero Espera. Cero Cama de Espera. Y dentro de eso no es solamente para campaña de invierno, eso es para el manejo durante todo el año de los pacientes. Así que los enfoques, como les decía, en campaña de invierno han sido realizados principalmente en los pacientes pediátricos, y en el resto del trabajo se está haciendo un ejercicio de mejora continua del hospital. Sí, yo quiero ahí hacer énfasis, por ejemplo, porque la semana pasada tuvimos consejo consultivo de usuarios con los 14 organizaciones que representan a la comuna, y ahí el director pudo transmitir que nosotros a partir de esta semana pasamos de tener 6 camas UCI pediátricas a 12 camas UCI pediátricas. Nosotros teníamos una UCI pediátrica donde teníamos 6 camas UCI y 6 camas UTI. Hoy día esas 12 camas son de UCI y las 6 camas de UTI fueron trasladadas a otro sector del hospital. Y otra cosa importante es mencionar que en pediatría, que también es una pregunta que nos han hecho, Ley 1000 aplica, Ley 1000 está aplicando, es decir, todos los pacientes pediátricos son atendidos en compañía y se mantienen todo el tiempo con su tutor o tutora, ¿ya? Y lo mismo en la hospitalización en UCI y en UTI. Ley 1000, una de las cosas que nos invita a hacer es que favorezcamos el acompañamiento de niños y niñas durante su hospitalización. Así que efectivamente se ha crecido en cobertura hospitalaria para los pacientes pediátricos, y como bien mencionó el doctor Miranda, la hospitalización domiciliaria creció harto también en el último mes. Pasamos de cerca de 250 a casi 300 pacientes hospitalizados. Eso implica que junto con las casi 400 camas en el hospital tenemos 300 pacientes que están hospitalizados fuera y que son visitados por nuestros equipos de justamente la unidad de hospitalización domiciliaria. Y el crecimiento en pediatría fue enorme. Pasamos de tener 4 o 5 pacientes hospitalizados a tener casi 40, 50 pacientes pediátricos, ¿ya? Así que ha habido un crecimiento importante en ese sentido. Y si nos puede contar, doctor Mercado, ¿qué se acordó luego de esta reunión entre las autoridades del hospital y las autoridades de la municipalidad? Porque el doctor Miranda lo explicaba, somos administraciones distintas, pero tenemos la gran ventaja, y esa es algo importante que transmitirle a la comuna, que somos un hospital para una comuna, por tanto, tenemos el deber, y lo hemos hecho, creo yo, de poder coordinarnos de manera súper expedita, de lograr acuerdos en reuniones de manera rápida, en favor de la comunidad. ¿En qué apoyo es el que estamos hoy día teniendo en favor de la campaña de invierno? Sí, quiero aprovechar de preguntar, porque nos dicen que algunos que no nos ven, nos están solo escuchando. Yo aquí en la transmisión nos veo nosotros con el doctor Miranda y veo al doctor Mercado. Si alguien que esté ahí conectado nos puede escribir si estamos
viéndonos y escuchándonos bien. Sino para cambiar la conexión, nos cuentan, nos escriben, por favor. ¿Cómo, doctor Mercado? Yo a ustedes los veo congelados. Ya. Los escucho perfecto, pero los veo congelados. Quedan poquitos minutos, así que vamos a continuar nomás. Si nos escuchan, lo importante es que estén escuchando las ideas. Nos corroboran ahí que no nos ven, pero sí nos escuchan. Así que doctor Mercado es el protagonista en este momento de la transmisión. Lo importante es que nos escuchen. Así que si nos puede contar en estas estrategias colaborativas que hemos establecido a raíz justamente de la contingencia. Sí, mira, eso es bien interesante porque tal como habían planteado ustedes, el trabajo en red, si bien no tenemos una misma administración directamente, es fundamental y en ese contexto entender el rol de cada uno y complementarse en lo que hacemos también es muy relevante. Y el plan o lo que se ha logrado o lo que se ha intencionado en las últimas reuniones es cómo nosotros, a través de estas estrategias que comentaba previamente de hospitalización domiciliaria y atención domiciliaria, logramos sacar, extraer, recibir, por decir de cierta manera, aquel paciente que viene de salida, de menor severidad, que ya pasó por su hospitalización, que pasó a una hospitalización domiciliaria, que a lo mejor ya suspendió su requerimiento de oxígeno y que, por decirlo de cierta manera, el hospital necesita poner recursos en ellos para seguir atendiéndolos, nosotros absorber esos pacientes. ¿Y eso con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes, como un centro de mayor complejidad desde el punto de vista médico, puedan tener más capacidad de tener más cupos de hospitalización o tener mayor severidad, al fondo. Y en ese contexto, así nosotros, tomar a aquel paciente de menor complejidad, ocupar los recursos en dar continuidad a la atención, sobre todo aquel, por ejemplo, paciente kinésico respiratorio que viene saliendo de su requerimiento de oxígeno, de su bronquitis, su neumonía, nosotros poder darle continuidad, seguimiento, asegurar su recuperación y facilitar que el hospital pueda redistribuir su recurso a aquel que está más grave o que requiere mayor complejidad en su atención. Veía por ahí también, y no sé si nos estamos escuchando, que alguien preguntaba por el vacunatorio de Santa Amalia. Sí, está funcionando. Y ahí me soplan por interno que es de 9 a 15 horas. Y nosotros tenemos además 3 vacunatorios. Uno que está acá donde estoy yo ahora, que es en el conocido como Espacio Dignidad, o Club Vive, donde tenemos todo nuestro operativo al ladito del hospital, al lado de las canchas. Ahí tenemos un vacunatorio, hay alta disponibilidad, la atención es inmediata, así que por favor no dejen de venir a vacunarse. Y además hay vacunatorio en los SFAM de La Florida, BioHiggins y Los Quillayes, si mal no recuerdo. Pero si no, acá hay un súper buen flujo, la atención es casi espontánea, así que es importante prevenir las infecciones respiratorias y la vacunación es uno de los pilares, sobre todo en estos casos, así que la invitación está aquí, por favor, asistan a vacunarse. Sí, de hecho, justamente porque ya nos quedan solo 10 minutitos, estamos en conversación con jefaturas de las urgencias de nuestra comuna, del Hospital de la Florida. Aquí estoy con el doctor Roger Miranda, jefe de turno de la urgencia del Hospital de la Florida, y con el doctor Ricardo Mercado, que es director del Centro Rescate 14 y 6, y que además trabaja en la urgencia pediátrica. Y quería preguntarles eso, ¿qué recomendaciones damos a los vecinos y vecinas porque efectivamente hay una alarma? O sea, en las últimas 2 semanas la prensa, los medios nos han bombardeado, pero ¿de qué forma transmitimos tranquilidad? ¿Qué acciones de autocuidado son efectivas para justamente evitar caer con alguno de estos virus que circulan, que es el virus de la influenza y el virus respiratorio sincicial? Doctor Mercado, y después si puede complementar el doctor Miranda. Sí, mira, a mí me pasa mucho en la experiencia clínica que muchas personas me dicen, doctor, ¿pero qué puedo hacer para que el niño no se enferme tanto? Como esperando que haya un remedio para eso, como, oiga, tómese este medicamento y con esto, mire, la verdad que no se va a enfermar nunca más. Y lamentablemente eso no existe, pues sería la panacea para nosotros decir, ¿sabe qué? Estamos partiendo el invierno, así que todos los aquí tienen una burbuja, este medicamento, así no se, claro, no se van a infectar. Entonces, asumiendo que que la vida sigue, que la realidad está, no estamos en una pandemia, gracias a Dios, y no estamos aislados, las medidas generales básicas como el lavado frecuente de manos, taparse con el antebrazo, la boca para toser, el evitar lugares muy poblados, uno de repente con esta intención de hacer cosas con los niños, ya, ¿a dónde voy a llevar a los niños? ¿Me voy a meter al mall? ¿O me voy a meter a un lugar donde está cerrado, con poca ventilación, con mucha gente? Aumenta el riesgo de contagiarse, acordarse que esto se transmite de persona a persona, de
por las gotitas en el fondo que uno pueda transmitir, por lo que carga en las manos. Muchas mamás me dicen, pero si los niños ni han salido, ¿cómo se enfermaron? Bueno, probablemente alguno de los adultos de esa casa transmitió o llevó el virus, no se lavó las manos, o estaba asintomático, tosió, o poco sintomático, oligosintomático, llamamos nosotros, con pocos síntomas y no se tapó la boca. Esas medidas son fundamentales, evitar lugares muy concurridos y cerrados, ventilar la casa periódicamente, evitar los contaminantes domiciliarios. Nadie debería fumar dentro de la casa, eso, ni aunque fume encerrado en la cocina o encerrado en el baño, no. Nadie debería fumar dentro de la casa, y aquellos que tienen niños más pequeños deberían cambiarse la ropa. Si fuma, póngase una chaqueta encima. Después de eso se saca la chaqueta, se lava las manos, se lava la cara, se lava los dientes, el olor queda impregnado. Yo lo cuento como anécdota, pero yo soy súper asmático, entonces llegan pacientes muchas veces con olor a cigarro y yo los detecto porque me empieza a picar la nariz, se me irrita la garganta. Entonces es importante con los contaminantes. Si usted tiene la posibilidad de evitar otros contaminantes domiciliarios como estufa, parafina, bueno, no hablar incluso de la leña, evítelo en el fondo, porque finalmente son irritativos en el fondo. Ventilar, lavarse las manos, y lugares concurridos, creo yo, probablemente se me olvide alguno, pero son quizás lo más importante. Y bueno, y en los adultos vacunarse es fundamental, o en los grupos de riesgo, los niños también que están dentro del grupo de riesgo para vacunación. Yo tomé apunte de todo y me parece que lo dijo todo. Yo creo que está tal cual. En resumen, y tratando de retomar algunas cositas de la pandemia, lavado de manos frecuente, así que si pueden andar con su alcohol gel en la micro, ideal. Evitar lugares muy concurridos, bueno, y evitar los contaminantes dentro del domicilio. A eso yo le agregaría la mascarilla, y la mascarilla bien usada. No sirve la mascarilla que uno se anda sacando y después no se lava las manos, porque después uno se pasa la mano en la cara. Y hasta ahí nomás llegó el uso de la mascarilla, hasta ahí llegó la utilidad. Entonces, una mascarilla bien utilizada podría funcionar, sobre todo cuando uno está con síntomas respiratorios. Ahí es como por respeto al otro, ¿ya? Evitar contagiar a otras personas. Y cuando hay algún familiar en la casa que también pueda estar resfriado, para no ser vector. Perfecto. Aquí tengo una pregunta para usted, doctor Miranda, porque cuando ya nos hemos paseado por todo el funcionamiento de la red, hemos hablado de cómo funciona la atención primaria, cómo funciona el hospital, la categorización, hemos hablado de las urgencias psiquiátricas, de las urgencias dentales, pero ¿qué pasa si en la urgencia uno dice, este vecino o vecina se tiene que hospitalizar? ¿Cuáles son las opciones? ¿Siempre va a quedar hospitalizado acá en una cama hospital? No. ¿Nos puede contar eso? ¿Cuáles alternativas hay? Ya. Bueno, dentro del hospital tenemos camas básicas, camas con monitor y camas de cuidados intensivos, ¿ya? Después, entre medio están otras cosas, pero esos son los tres como grandes pilares de la hospitalización en adultos, ¿ya? Maternidad, pediatría son otra cosa, pero en honor al tiempo me voy a tener al paciente adulto. Entonces, si no se queda hospitalizado en el hospital, podría quedar hospitalizado en su casa. Como usted dijo, tenemos otro hospital equivalente en la cantidad de personas que puede atender, que es la unidad de hospitalización domiciliaria. El hospital confía mucho en la unidad de hospitalización domiciliaria, al punto en que duplicamos la dotación de camas atendiendo en la casa. Claro, tenemos 300 adultos acá adentro y 300 adultos fuera. Y esto lo quiero compartir para que todos los usuarios lo sepan. El mejor lugar para una persona, para un usuario, es su casa. Dentro de lo posible, siempre que se pueda y esté en las condiciones que lo permitan, el mejor lugar es su casa, ¿ya? Muchas veces pasa que por miedo a que a los pacientes les vaya mal, los familiares dicen, no, por favor, no quiero llevármelo a la casa. Y eso no solamente pudiese significar un riesgo para el paciente que le puede ir bien en su casa, por el tema de infecciones intrahospitalarias, que siempre las tratamos de evitar, pero son una situación real, ¿ya? También los pacientes adultos mayores se desorientan más estando hospitalizados, sí, ¿ya? Y otro recurso al que podemos acceder al cual estamos haciendo uso principalmente cuando el hospital está colapsado. Como les decíamos, el problema es el espacio físico para atender, y eso es desde las camillas de donde están los pacientes hospitalizados en piso hasta las camillas de urgencia. Entonces, cuando el hospital está colapsado, nosotros enviamos un SOS, un aviso a la gestión de camas del Ministerio de Salud, y le preguntamos si tienen camas disponibles de acuerdo a la complejidad de la persona que está hospitalizada. Cuando ellos nos dicen que sí, nos pueden dar una cama pública o privada, ¿ya? Y ahí también es súper importante, va a quedar bien cuidado, no va a ser quizás el hospital más cercano a la casa del usuario, pero va a quedar en el
mejor lugar para él, ¿ya? Y también nos ha pasado que a veces las familias rechazan los traslados. Los invito a que revisen, si quieren, cuando nosotros les digamos su familiar se va a ir a la clínica Ensenada, a la clínica Colonial, que son unidades que nos apoyan, ¿ya? O se va a ir hospitalizado a otro hospital público, que revisen comentarios de la atención y se van a dar cuenta de que son hospitales tan buenos como el Hospital de la Florida, ¿ya? Y en el fondo va a estar en una cama. Y va a estar en una cama, no en la urgencia. Esperando En la urgencia nosotros no tenemos, a veces, si bien tenemos el personal suficiente para atender a las personas, no siempre es el personal suficiente de acuerdo a la complejidad de la persona. Las urgencias no son para hospitalizar personas, ¿ya? Y eso también es súper importante que lo sepan. Las urgencias son para atender a los usuarios, sí, pero se hospitalizan en camas de dotación. Sí, yo ahí quería hacer el punto a propósito de este crecimiento que hemos tenido en camas, y insisto, en la coyuntura y que efectivamente generó harta ansiedad, porque nos han llegado muchas consultas, no solo a través de redes sociales, sino a través del Consejo Consultivo de Usuarios. ¿Cuál es la situación hospital hoy en pediatría? En pediatría pasa una situación similar. Hay pacientes que van a tener indicación de hospitalizarse según la gravedad en las distintas unidades, cuidados básicos, medios o UCI. La hospitalización domiciliaria ya mencionaba, avanzó de 4 cupos domiciliarios a casi 40, es decir, aumentó casi en un 1000%. Y en este periodo de tiempo, pacientes graves afortunadamente no han tenido que ser derivados al extrasistema en pediatría, ¿ya? Incluso en estos últimos días hemos recibido pacientes desde otros lugares, porque como bien decía el doctor Miranda, funcionamos en red. Cuando desde otro hospital, ya sea de Santiago, inclusive de regiones, requieren una cama, se comunican por interno las unidades de gestión centralizada de cama y van a estar ahí, van a establecer cuál es el lugar donde hay una cama, y nosotros la hemos recibido en los últimos días, ¿ya? Quería irte agradeciendo a quienes nos han hecho preguntas a través de la red. Hemos leído algunos comentarios respecto de dudas, si atendía un médico actualmente que operó a un familiar. Hay una persona también que nos está preguntando respecto a consulta de especialidad. Recordarles que hoy día nosotros como sistema de salud tenemos unidades de atención al usuario, conocidas como OIRS, a través de las cuales se pueden hacer consultas, requerimientos. Tenemos nuestro contact center también, pero si hay dudas específicas como las que he leído pasar mientras transmitimos, la invitación es efectivamente ocupar esos canales. No debe ser presencial. Si ustedes ingresan a nuestra web www.hospitallaflorida.cl, hay un banner de OIRS para poder hacer las consultas y las respondemos todas, ¿ya? Respondemos todas las consultas también por esa vía. Quiero ir cerrando ya, pero no puedo dejar pasar esta pregunta. ¿Se permiten las visitas en urgencia? Lunes, miércoles y viernes, de 12:30 a 1 de la tarde. Perfecto. ¿Eso es adulto? Sí. Y si quieren buscar los horarios, están todos en la página web. Si ustedes buscan Hospital La Florida, horarios de visita, está todo en la página web. Y una cosa también antes de irnos, voy a aprovechar que nos quedan, que Instagram no nos corta aún. ¿A quién se le entrega información? ¿Qué es la figura del tutor? Ya, el tutor es una persona que se registra con la OIRS. Con el equipo social que está en la urgencia. Y con el equipo social, a quien nosotros le entregamos información. Lo ideal es que nosotros nos contactemos a través de una persona y que esa persona transmita la información al resto de los familiares. El tutor viene siendo la persona con la que vamos a tomar decisiones en conjunto si es que el usuario, el paciente, no puede tomar decisiones en ese momento. ¿Ya? Por eso es importante definir bien esa figura y ojalá que las personas lleguen acá a la urgencia ya con un tutor más o menos claro. ¿Ya? Sí. Eso es súper importante que lo tengan considerado como familia. ¿A quién van a designar como tutor en caso de que, por ejemplo, mi abuelita se enferme? ¿Ya? Súper. El tutor es la persona con la que se canaliza la información y con quien el equipo médico establece contacto. El tutor se define al momento del ingreso a la urgencia y hay una unidad de atención integral a cargo de trabajadores sociales y administrativos y también técnicos sociales, quienes van a registrar a este tutor, quienes van a ver cuidador al alta, quienes van a coordinar estos casos que usted hablaba de complejidad, cuando hay un cuidador en caso de intento de suicidio, que se puede hacer cargo, etcétera. Doctor Mercado, ¿algún mensaje al cierre que quiera transmitir? Porque ya estamos terminando el live, les agradezco, se nos pasó volando la hora. Respondimos las dudas que la gente fue haciendo en vivo y las que teníamos en la cajita. En verdad, cumplimos lo pronosticado, así que para que el equipo de comunicación ahí no me rete de que faltó una pregunta, no, hicimos todo, ya hicimos todo. Doctor Mercado, ¿algún mensaje al cierre? Dentro de lo conversado, ojalá
invitar a hacer un buen uso de la red, creer también en estos casos muy leves, estos resfríos, poquitos síntomas, no es necesario acudir, acuérdense también a la sabiduría popular, estos resfríos tratarlos con mucho líquido, no necesitan estas cosas más leves, atenciones en urgencia. Si usted efectivamente considera que ya ha pasado eso de leve y es más urgente, trate de usar los sistemas con prudencia, con criterios, las cosas más leves, como hemos conversado, en servicios de atención primaria, urgencia, SAP, usar, y las cosas más graves a nivel de hospitalario. Confíen que los equipos estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo por darle la atención que usted necesita o que está requiriendo. Lamentablemente la demanda no siempre nos permite poder llegar o atenderlo a la velocidad que usted quisiera, pero bueno, los esfuerzos se están canalizando esfuerzos económicos también para poder potenciar los distintos niveles de atención también según lo que hemos conversado, así que bueno, eso, a cuidarse, a prevenir, vacúnense los que no se han vacunado y les corresponde, lávense las manos, ventilen sus casas, no vayan a lugares concurridos y eviten los contaminantes domiciliarios. ¿Algún comentario de cierre? A pesar de que parece que no nos ven, pero no escuchan, así que ¿algún comentario de cierre? Le quería dar las gracias a todas las personas que nos escucharon hoy día, que participaron también mandando sus preguntas y sus inquietudes, y los dejo invitados también a que no solamente usen el recurso de OIS para, en el fondo, sus inquietudes, sino que también para darnos sugerencias de cómo les gustaría que los atendiéramos, cuáles son las cosas que ustedes creen que nos hacen falta y qué cosas creen que estamos haciendo bien. Todos esos comentarios nos sirven un montón. Así que muchas gracias. Sí, yo me estoy agradeciendo a los equipos de comunicaciones de la Comudef, al equipo de comunicaciones del Hospital de la Florida por todo el apoyo en general a estas instancias, y no puedo dejar de dejarlos invitados para la redundancia, porque todos los días jueves a las 16 horas vamos a estar haciendo live con temas de interés para la comunidad, así que ya el día lunes o martes de la próxima semana van a ver en nuestra historia una cajita abierta con el tema que vamos a abordar el jueves siguiente. Vamos a seguir con esta iniciativa, y obviamente que esta iniciativa se fortalece en la medida que la comunidad usa el espacio, hace las preguntas, y este live va a quedar colgando en nuestra cuenta de Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Doctor Miranda, doctor Mercado, muchísimas gracias por su tiempo y gracias a los vecinos y vecinas que siguieron la conexión. Nos vemos hasta el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, chao.